You are listening, my God, Pure Ideology, Podcastinando with Ernesto Del Toro, and so on and so on. Estás escuchando Podcastinando con Ernesto Del Toro. Hola, soy Ernesto Del Toro y te doy la bienvenida nuevamente a un episodio más de Podcastinando. Como siempre, agradezco tu atención y tu interés por lo que tengo que platicar contigo. Y en esta ocasión, como te habrás dado cuenta, vamos a hablar de un tema por demás interesante, que es psicosis inducida por inteligencia artificial. Si bien, como lo veremos más adelante, el uso del término psicosis es un poco, exagerado. Describe una situación alarmante, sobre todo en temas de salud mental. Vamos a definir qué es psicosis. También, para efectos prácticos, definiremos también qué es una inteligencia artificial. Pero me gustaría comenzar citando un fragmento de una nota de Reuters acerca de una madre que demandó a una empresa de inteligencia artificial. Y lo cito. La noche del 28 de febrero, en el baño de la casa de su madre, Sewell le dijo a Dani que la amaba y que pronto volvería a casa con ella. Por favor, vuelve a casa conmigo lo antes posible, mi amor, respondió Dani. ¿Y si te dijera que puedo volver a casa ahora mismo?, preguntó Sewell. Por favor, hazlo, mi dulce rey, respondió Dani. Dejó el teléfono, cogió la pistola calibre 45 de su padrastro y jaló el gatillo. Esta fue la interacción final de Sewell Setzer, de 14 años, un joven de Florida que desde abril del 2023 a febrero del 2024 se había establecido una relación con una inteligencia artificial en la plataforma Character AI. Como este, hay muchos casos alrededor del mundo en donde una persona establece cierta relación con alguna plataforma de inteligencia artificial y termina siendo afectado en su vida personal. Algunos han perdido la vida, otros han agredido a personas que aman, o han perdido incluso trabajos, o han deteriorado su funcionamiento social. Si bien esto no es una casualidad, hay evidencia de que la interacción con algunas inteligencias artificiales han exacerbado o potencializado ciertas situaciones. Entonces, vamos a iniciar definiendo psicosis, definiendo lo que es una inteligencia artificial. Daremos algunos ejemplos y también revisaremos algunos trabajos de psicólogos y psiquiatras referente al tema, y para terminar con algunas conclusiones acerca del tema. Así que vamos a comenzar. La psicosis es definida por la psiquiatría de la siguiente manera. La psicosis se refiere a un conjunto de síntomas que afectan la mente, donde se ha producido cierta pérdida de contacto con la realidad. Durante un episodio de psicosis, los pensamientos y las percepciones de la persona se ven alterados y puede tener dificultad para reconocer lo que es y lo que no es real. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y signos de la psicosis? La misma psiquiatría me lo comenta. Las personas con psicosis suelen experimentar delirios y alucinaciones. Los delirios se refieren a creencias falsas que tiene la persona, como por ejemplo que alguien lo persigue, que alguien le está enviando mensajes secretos a través de la televisión, o en este caso de alguna inteligencia artificial. Y las alucinaciones son cuestiones sensoriales, ¿no? Es ver, oír o sentir cosas que otros no ven. También existen las alucinaciones kinestésicas, que son sentir, que son tocados, o alguna sensación en la piel, ¿no? Entonces, es un conjunto de signos y síntomas. La psicosis, si bien no hay una causa única para la psicosis,
pero es el resultado de una compleja combinación de riesgo genético, diferencias en el desarrollo cerebral y exposición a ciertos factores estresantes o traumas. La psicosis puede ser un síntoma de una enfermedad mental como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o depresión grave. Sin embargo, una persona puede experimentar psicosis y nunca ser diagnosticada con esquizofrenia ni con ningún otro trastorno. No se trata de una enfermedad única, sino de un síndrome que puede presentarse en diferentes trastornos mentales como la esquizofrenia, el bipolar, el trastorno esquizoafectivo o la depresión mayor con síntomas psicóticos. También puede ser inducida, y esto es importante, por el consumo de sustancias, situaciones traumáticas, privación extrema del sueño o estrés severo. ¿Sí? Y entonces podemos aquí empezar a identificar la psicosis como un padecimiento no exclusivo de la esquizofrenia, como se pudiera pensar, sino que también hay situaciones ambientales que pueden provocarlo, ¿no? Experimentar una situación de guerra, experimentar alguna situación de estrés, de violencia, puede también desencadenar alguna especie de psicosis, ¿no? Es decir, delirios o pensamientos desconectados de la realidad. Entonces la psicosis es un estado de la conciencia y que se puede manifestar en desconfianza generalizada, pensamientos mágicos o creencias delirantes, pudiera incluso tener también alucinaciones, un discurso desorganizado y cambios emocionales y conductuales. Y algo aquí muy importante también que estos delirios y alucinaciones, existe la posibilidad también de que sean causados por, además de algún padecimiento mental, pudieran ser también causados por ciertos medicamentos o el abuso de algunas sustancias. Y actualmente, como se ha estado empezando a plantear, no de manera oficial, pero también con el abuso o con uso o abuso de algunas plataformas de inteligencia artificial. ¿Sí? Es decir, así como hay alucinaciones y delirios causados por abuso de sustancias y por condición mental, también ya hay una posibilidad, una posibilidad de que ciertos delirios, sobre todo, sean causados por el uso de inteligencias artificiales. Ahora te preguntarás, ¿existe cura para esta psicosis? Pudiera ser que si no está relacionada con algún otro padecimiento mental, pudiera ser curable. Es decir, si la psicosis fue generada por alguna situación ambiental de estrés, pudiera ser tratada y curada en algunos casos cuando no hay una predisposición biológica, ¿no? Algunos casos en los que la psicosis puede ser tratada e incluso curada es cuando se trata acerca de un padecimiento inducido por drogas o alcohol, alguna psicosis reactiva breve que es originada por eventos traumáticos intensos o de estrés agudo. Y ahí la recuperación el pronóstico es favorable. Cuando no se puede controlar o curar, por decirlo de alguna manera, la psicosis es cuando hay casos de padecimiento de esquizofrenia, de trastornos esquizoafectivos, trastorno bipolar e incluso algunas demencias o trastornos neurocognitivos y degenerativos. Esta es una breve definición y explicación de lo que es la psicosis. Ahora, por otro lado, vamos a definir lo que son estos los llamados grandes modelos de lenguaje, o los LLM, que son los Large Language Models, que es un modelo de uso de las inteligencias artificiales, modelos, como el nombre lo indica, de modelos de lenguaje, ¿no? Hay inteligencias artificiales que crean video, que crean imágenes, pero aquí nos estamos centrando en los modelos de lenguaje. Y te doy la definición. Los grandes modelos de lenguaje, los LLM,
consiste en una tecnología de inteligencia artificial avanzada que se centra en comprender y analizar textos. Son más precisos que los algoritmos de aprendizaje automático tradicionales porque pueden comprender las complejidades del lenguaje natural. Para ello, los grandes modelos de lenguaje requieren una gran cantidad de datos de entrenamiento, como libros y artículos, para aprender el funcionamiento del lenguaje, y pueden generar respuestas significativas y proporcionar información valiosa procesando enormes cantidades de texto. Estos son los comúnmente conocidos como chatbots, ¿no? Que permiten a los usuarios interactuar con un modelo lingüístico. Ahora, estos modelos de lenguaje a gran escala plantean algunos riesgos y preocupaciones que te los voy a enumerar. Pueden amplificar el sesgo. De forma involuntaria, los grandes modelos de lenguaje pueden amplificar sesgos existentes en los datos de entrenamiento, y esto puede llegar a producir resultados erróneos o discriminatorios, ¿no? Otra cosa es entonces información errónea y manipulación. Los grandes modelos de lenguaje son vulnerables a la divulgación de información errónea, la generación de noticias falsas o la manipulación de la opinión pública, entre muchas otras cuestiones como seguridad y privacidad de los datos, el consumo de energía y la falta también de responsabilidad por los creadores de estos modelos. Son también parte de estos riesgos, pero si te fijas, los primeros, los que amplifican el sesgo, son generalmente, para los efectos de este trabajo, de este episodio, son los que nos centraremos. En el trabajo titulado Delusions by Design, un grupo de psiquiatras enlistan una serie de casos reportados en donde la interacción con alguna inteligencia artificial, sobre todo chatbots, ocasionaron de alguna manera algún deterioro en la vida mental, pero también laboral y familiar de las personas. Te voy a estar compartiendo el link, pero hay casos desde una persona que quiso usar un chat GPT para que le ayudara con la escritura de su guión y terminó teniendo delirios mesiánicos. Otra persona que terminó convencida de que la CIA y el FBI lo estaban espiando. Entonces, hay varios casos reportados, pero lo interesante aquí es que muchos de estos casos, la mayoría, son de personas que tenían ya alguna afectación o que eran más propensos a tener algún tipo de padecimiento mental por cuestiones familiares o hereditarias. Entonces, si bien este uso de delirios o psicosis inducida por inteligencia artificial es, como te comentaba, algo exagerado, está reportado que está afectando a personas más vulnerables, y sobre todo, y eso es un defecto muy bueno, no un defecto, pero sí una de las características principales de estos chatbots es que están diseñados para maximizar el engagement, ¿no?, que le llaman, ¿no?, o el involucramiento del usuario. Y entonces, ¿qué hacen estos chatbots? Es ser muy complacientes, decir lo que uno pudiera esperar escuchar, precisamente porque le están diseñados para, que los uses más tiempo, ¿no? Y lo que hacen es afirmar lo que dice el usuario, y al reafirmar puede reforzar lo que llaman este trabajo inestabilidad epistémica, ¿no? Es decir, estos conocimientos que genera la persona pueden estar basados o fundados en conocimientos equivocados, ¿no?, o erróneos, y al mismo tiempo borra las barreras de la realidad y que afectan la autorregulación, ¿no? ¿Cómo es que borran las barreras de la realidad? Porque al expresar alguna situación o idea delirante, si este chatbot no te contradice o no te muestra una contraparte basada en la realidad o en cuestiones objetivas, lo que hace es darte por tu lado, y entonces se pierde, ¿no?, esta diferenciación entre lo que uno piensa y lo que en realidad el mundo es.
Además de que está este hecho de que estás platicando, de alguna manera sabes que estás platicando con una máquina, pero al mismo tiempo se siente como real. Y que para las personas que no padecen o que no tienen alguna padecimiento mental ya diagnosticado o latente o potencial, puede resultar más confuso, ¿no? A diferencia de alguien que no tiene pues estos padecimientos. Porque a alguna persona sin ningún padecimiento mental se puede llegar a cuestionar de manera eficiente y eficaz lo que te puede estar diciendo alguna inteligencia artificial, ¿no? Alguna máquina. Y sobre todo, yéndonos más, ampliando el espectro, todas estas imágenes que se ven creadas por inteligencia artificial que quieran hacer pasar como noticias verdaderas, o videos, o entrevistas de personalidades diciendo diciendo cosas que no dijeron, uno tiene la capacidad de cuestionar lo que se está viendo, aunque parece real, pero sabemos que es falso, ¿no? No sé si tú viste o has visto que hay algunos videos hechos con inteligencia artificial en donde la presidenta Claudia Sheinbaum te está invitando a invertir en alguna estafa, ¿no? Y hay personas que pueden identificar o saber que eso es falso, que no se trata de la presidenta, porque pues ningún presidente te puede invitar a que inviertas en algo, en algún negocio, pero que pudiera afectar a personas con algún padecimiento mental, pero incluso pudiera afectar o engañar a personas que no tienen ningún padecimiento. Hay un caso aquí en México donde hace algunos años, cuando estaba el presidente López Obrador, se hizo un video del presidente invitando a la gente a invertir en Pemex. Entonces, antes de que el presidente saliera a desmentir esa información, hubo personas que sí invirtieron y perdieron los ahorros de su vida. Entonces, esta situación de no poder identificar o hacer la prueba de la realidad acerca de algunas cuestiones afecta sí a personas que tienen algún padecimiento o son propensos a algún padecimiento mental, pero también a personas que son, por decirlo de alguna manera, que no tienen ningún problema mental, ¿no? Que están sanas. Hay un fenómeno que le llaman la psicofancia, que es la tendencia de estos modelos del lenguaje de empatizar con las opiniones del usuario. Entonces, además de ser un modelo sobrehalagador, también empatiza con tus creencias, ¿no? Y entonces una persona que pudiera tener alguna situación mental o estar pasando por algún momento difícil y expresar estas creencias, pudiera haber un momento en el que esta inteligencia artificial, más allá de cuestionar esta creencia errónea, la refuerce, porque espejean, ¿no? Espejean nuestras las creencias y amplifican, en este caso, los delirios, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que no esta afectación y este engaño no solo afecta a pacientes psiquiátricos, sino que también nos llega a afectar y a engañar incluso a personas que no tenemos hasta el momento diagnosticado ningún padecimiento, ¿no? Entonces, los usuarios de estas herramientas experimentan un fuerte sentido de ser entendidos o de que alguien se preocupa por ellos, como lo mencionábamos en el ejemplo del inicio, ¿no? De este joven que se quitó la vida, porque estas modelos utilizan palabras emotivas, pero en donde no hay una emoción real y que nosotros las interpretamos como emotivas o como de interés o de preocupación por nosotros, ¿no? Muchos de estos casos hay presencia de ideas delirantes, pero sin presencia de otros síntomas de esquizofrenia, ¿no? Como alucinaciones, pensamiento desintegrado y algunos otros síntomas negativos, ¿no? Entonces, las ideas delirantes existen sin más síntomas, ¿no? Entonces eso es un signo de que no hay presencia de un
de un padecimiento mental mayor, pero sí de ciertas ideas delirantes. Y aceptémoslo, muchas de nuestras creencias que pudieran a veces no estar fundadas en la realidad, pero las creemos fehacientemente, ¿no? El psiquiatra y filósofo Thomas Furch describe esta interacción como una pseudo-interacción que confunde la simulación de los modelos de lenguaje con una subjetividad real, ¿no? Esto es decir, pensamos que la máquina, o nos convencemos de que la máquina en realidad realmente está pensando, cuando lo único que está haciendo es recogiendo información variada de toda la red, de toda la web, y nos la presenta como un discurso, ¿no? Y bueno, todo esto aunado a la tendencia cognitiva de considerar a las computadoras como actores sociales, ¿no? E incluso dándole alguna especie de... imaginándolos como eso, ¿no? Como personas. En este punto quisiera ser muy claro en cuanto a que yo no estoy en contra de la inteligencia artificial. De hecho, me parece una herramienta útil e innovadora e revolucionaria en muchos ámbitos, sobre todo en cuestiones laborales que se pueden automatizar con alguna inteligencia artificial y que facilitan o maximizan o de alguna manera facilitan el trabajo, ¿no? Y también el uso recreativo y esparcimiento de las inteligencias artificiales en cuanto a cuestiones audiovisuales, pero también de audio, que crean de alguna manera estos nuevos escenarios creativos en el que, bueno, uno se sorprende o disfruta o se entretiene, ¿no? Estoy convencido de que son una herramienta útil. La cuestión aquí es cuando, al menos con estos modelos de lenguaje, estos chatbots, cuando los usuarios o las usuarias hacen esta especie de outsourcing cognitivo, ¿no? Entonces, que es delegarle la resolución de problemas personales o académicos a las inteligencias artificiales. Primero, en cuanto al académico, porque bueno, pues uno no aprendería nada, ¿no? Estaríamos socavando nuestra propia educación por el hecho de cumplir con alguna tarea. Pero sobre todo cuando esta interacción cuando es consciente o inconscientemente, para que nos ayude con alguna situación personal, ¿no? Entonces, porque la falta de contexto que tienen las inteligencias artificiales pudiera reforzar la desvinculación con la realidad. Actualmente las inteligencias artificiales, estos chatbots, no distinguen una creencia delirante o de un juego de roles o de expresiones especulativas o metafóricas o incluso artísticas, ¿no? Entonces hay personas interactuando con inteligencias artificiales, con esos chatbots, que están experimentando condiciones difíciles de violencia, de pobreza, de desigualdad, y que ahora tienen esta herramienta que pudiera reforzar ciertas creencias erróneas, ¿no? Debido a las tendencias que tienen los chatbots de responder para agradar. Entonces, una persona sufriendo de cierta violencia pudiera tener algún resentimiento con algún otro grupo social, y al interactuar con ese chatbot y ser tan complaciente y espejeando estas emociones del usuario, pudiera reforzarle, ¿no? Entonces ciertas ideas discriminatorias, equivocadas, que más que resolver este conflicto mental que pudiera tener la persona, reforzaría más algún tipo de prejuicio. Para iniciar
con las conclusiones de este episodio, es importante comentar que los especialistas recomiendan un uso clínico de los chatbots, pero personalizado y orientado a salvaguardar el bienestar de los pacientes y también de los que aún no tienen síntomas activos, porque es importante recordar aquí que además de los síntomas activos de una psicosis, que son lo que habíamos comentado, alucinaciones, delirios, incluso un malestar generalizado y desorganización de su vida cotidiana, también hay algunos síntomas inactivos que son los que no se ven, ¿no? Como este estrés, como la falta de sueño, algunas otras situaciones que pudieran no estarse expresando. Entonces se recomienda que haya algunos seguros, algunos candados, o que podrían ser palabras clave, que de alguna manera se encendieran focos rojos, ¿no?, en cuanto a la interacción, y que se pudiera activar algún protocolo de seguridad. Eso en teoría está muy bien, es decir, pudieran salvar vidas o a cuidar la salud mental, ¿no?, de las personas, aunque por otro lado implica una cuestión de vigilancia social, ¿no? Y es decir, nuestras cuestiones más personales, privadas, estarían siendo monitoreadas por alguna, en este caso algún algoritmo, ¿no?, de identificar palabras o ciertas ideas que pudieran prender focos rojos para que se prendiera esta alarma. Entonces ahí sí suena bien en cuanto al papel serio que tienen los psiquiatras, pero por otro lado fomenta la vigilancia social. Y bueno, eso es algo de lo que también estamos padeciendo en este momento, ¿no? ¿Qué hacen con nuestros datos estas empresas, ¿no? Con nuestros datos de a dónde vamos, a dónde, qué nos gusta, qué música nos gusta, nuestras preferencias en cuanto a las compras y páginas que visitamos. Y bueno, entonces ahora también estarían monitoreando nuestra salud mental, que suena bien, pero se tendría que evaluar, ¿no?, hasta qué punto es invasivo o vigilante de nuestra mente incluso, ¿no? Entonces también comentar que no, esto de llamarle psicosis por inteligencia artificial suena algo sensacionalista, porque pues no a todos nos da, pero sí es importante recordar que refuerza y potencializa a personas que ya son pacientes psiquiátricos, o también a quien tiene alguna tendencia a padecer algún tipo de psicosis, ¿no? Recordar que no solo los esquizofrénicos padecen de estos delirios, sino que también alguna persona con alguna situación estresante, violenta, traumática puede presentar también un cuadro psicótico, ¿no? Y entonces finalmente estas interacciones no reguladas o comunes de la vida diaria entre las personas y estos chatbots, cuando se les da o se les pretende dar este uso clínico de escucha, de consejero, de amigo, de terapeuta, implica también ciertas cuestiones complicadas, porque estar ante este chat es estar en contacto directo con nuestras obsesiones, ¿no? No hay otra persona al otro lado, sino que estamos alimentando una plataforma con nuestros deseos y obsesiones, y hasta con nuestra manera de hablar, ¿no? Entonces no hay un mediador entre nosotros y la realidad, ¿no? Estamos dialogando con un algoritmo entrenado por nosotros y diseñado para ser complaciente. Eso trae el problema, ¿no?, de la necesidad de regulación, que implica también hay un arma de doble filo, que por un lado nos ayuda, pero por el otro lado también nos expone, ¿no?, con estas propuestas que estábamos viendo de los especialistas en salud mental.
el simple hecho de ya interactuar con un chatbot como si se tratara de una persona implica ahí una cuestión de dos ideas contrarias existiendo al mismo tiempo. Es decir, por un lado sabemos que estamos conversando con una máquina, pero al mismo tiempo estamos considerándola como, se considera, ¿no?, como un ente real. Por esto que comentábamos, ¿no?, esta cognición de querer adjudicarle una esencia corpórea, ¿no?, a estos chatbots. Entonces, además de que lo que nos está respondiendo pudiera sonar como un discurso de una persona, sabemos que solo son algoritmos y construcción sintáctica de párrafos que simulan un discurso, ¿no? Entonces estamos ahí también nosotros ante una no alucinación, pero sí estamos interactuando con algo falso de una manera verdadera, ¿no? Es decir, no solo las personas con algún tipo de padecimiento mental interactúan con estas alucinaciones, sino que nosotros también de alguna manera, las personas que no padecen de alguna enfermedad mental, están ahí también interactuando, ¿no?, con la irrealidad. Entonces es lo que comentábamos también. Hay personas que están siendo engañadas por la exposición a inteligencias artificiales, incluso aunque no estén platicando con un chatbot. Pensemos en las infancias o también en los adultos mayores, que son los que menos experiencia pueden tener con el uso de la tecnología y también menos experiencia con este mundo moderno, tecnológico sobre todo, ¿no? Entonces, un menor que vea un video parece real y sus sentidos le comprueban que es real, pero que al mismo tiempo sabemos que no es verdad. Estamos ahí ante una complicada evaluación de lo que es real y lo que no es real, ¿no? Igual ahora pensemos en un adulto mayor, como el caso que mencionábamos de gente que fue engañada por un video del presidente pidiendo dinero. Imagínate explicarle que eso que está viendo no es verdad, ¿no? Por más real que parezca, por más real que se oiga, que sus sentidos lo comprueben como que algo es verídico, decirle que no es real, ¿no? Entonces estamos ante, pudiéramos llamarlo, ciertas alucinaciones no psicóticas, ¿no? Es decir, convencernos de que algo, sobre todo en estas conversaciones con los chats, llámese ChatGPT o Character AI, que son como que de los más famosos, convencernos de que estamos ante alguien o algo real, sí es un delirio, ¿no? Una creencia delirante de interacción, ¿no? Una interacción irreal, pero que se siente o tiene efectos reales en nosotros, ¿no? A través de mis redes te voy a estar compartiendo algunos links acerca de noticias sobre estos casos de psicosis inducidos por inteligencia artificial. También el artículo Delusions by Design de un grupo de psiquiatras de Estados Unidos. Y dime qué te pareció entonces, si ya estabas enterado de este tema y qué piensas acerca de esto, ¿no? Yo considero que este uso de psicosis inducida por inteligencia artificial, si bien aún no está de manera oficial mencionada en algún manual de salud mental, sí está siendo usado de manera popular, ¿no? Igual pudiera ser una cuestión que cambie con el tiempo, que se le modifique el nombre, porque implica también ahí como una cierta estigmatización de la psicosis, ¿no? Cuando, aunque sí afecta en su mayoría a personas con algún padecimiento mental ya diagnosticado o con cierta propensión a algún padecimiento, también hay casos de personas que sin ningún padecimiento mental experimentan estos delirios, ¿no? Y el delirio es una creencia personal
pero que no está fundada o soportada por ninguna cuestión real, ¿no? Pero que bueno, siento que pudiéramos estar ahí también en la misma complejidad de el evaluar qué es real y qué no. Estamos ante también una situación de ya no saber qué es real y qué no. Hay cosas que superan la prueba de la realidad, pero que pues, no son reales, ¿no? Y es una cuestión más personal, más emotiva, más de creencias personales. Pero bueno, espero que haya sido esclarecedor este tema, que te haya interesado. Como te dije, te voy a estar compartiendo los links de las noticias documentadas, también de las definiciones y estos estudios, ¿no? Esos artículos científicos. Dime qué te pareció este episodio. Espero que te haya parecido interesante. Si te gustó, compártelo, dale like, habla de él con tus conocidas y conocidos. Y yo te espero en un siguiente episodio para seguir platicando contigo. Muchas gracias y que estés muy bien. Este episodio fue grabado en octubre de 2025.